Estimado Heiser, qué gusto poder estar contigo. Y quienes no han sabido cómo es la dinámica en diálogos, me agrada mucho que seas tú una persona de un perfil idóneo para este programa porque nos permite igual conocerte, más allá de la parte jurídica y más allá de toda esta academia misma que representas, que es muy grande. Me gustaría conocerte y saber quién eres, pero solamente en un domingo. O sea, Sí. ¿quién es Maestro Heiser en un domingo casual? ¿Cómo es un día dominguito contigo? Claro, gracias, Ociel. Bueno, un placer. Saludo también a toda tu audiencia. Y bueno, para mí es un placer estar el día de hoy en este podcast. Un domingo conmigo, bueno, es muy sencillo. Realmente yo aprovecho los domingos como un autocuidado, ¿no? Para reflexionar y sobre todo para recreación. Entonces, soy muy de familia, entonces suelo ir con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos y reunirnos en casa de mi madre a desayunar los domingos y posteriormente hacemos alguna actividad deportiva. Nos gusta mucho jugar al fútbol, al tenis, al pádel actualmente, ¿no? Entonces siempre nos vamos en esa línea deportiva y al mediodía solemos comer también todos reunidos, ¿no? Es una vida muy familiar los domingos para Heiser. Y bueno, en las tardes, tarde-noche, luego aprovecho para actividades pues educativas, ¿no? Sigo yo siendo siempre una persona que está en constante formación, tanto jurídica como de literatura universal, y pues aprovecho los domingos para avanzar en ello. Y también siempre me ha gustado combinar mi actividad laboral con la academia. Entonces, pues preparo mis clases, aunque tengo una o dos clases en la semana y a veces algún curso sabatino, pues me gusta aprovechar los domingos en la tarde-noche, que estoy más relajado, más tranquilo, y pues fluyen ahí las ideas para poder preparar las clases. Algunos dicen que toda la semana inicia desde el domingo. Uh-huh. En tu caso, ¿cómo distribuyes tu tiempo en tema laboral de lunes a viernes? Uh-huh. La academia, el tema propiamente con tu familia, ¿cómo distribuyes esta semana? Fíjate que año con año cada vez he sentido más la carga en todos los sentidos de mi vida, ¿no? Porque tengo más carga laboral, más carga académica, y obviamente tienes que distribuir y hacer un equilibrio en tu vida personal. Entonces, también con mi pareja, con mis hijos, con mi familia extendida, ¿no? Padres, tíos, etcétera. Pues trato de hacerlo, ¿no? Y ahora hay herramientas que nos ayudan mucho para ello. Yo dependo totalmente de calendario digital, ¿no? Que ahí organizo todo mi carga de trabajo y mis cuestiones personales también las calendarizo, ¿no? No siempre se puede seguir al pie de la letra, ¿no? Porque siempre salen tanto compromisos familiares, personales como laborales de última hora, pero te da una organización que, como bien lo dices, desde el domingo, ¿no? También aprovecho en eso la tarde-noche, estás calendarizando tu semana que viene, ¿no? ¿Qué importancia le da un tema de cuidado de salud mental a las personas que se encuentran dentro de un tema permanente? En el caso de tuyo, que estás en la parte de como delegado en Veracruz de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué importancia implica la salud mental? Mira, es una excelente pregunta. De hecho, te felicito por hacerla porque me parece que para todos los que nos están escuchando y viendo, es muy importante. Los primeros años de mi carrera profesional, yo no le prestaba tanta atención a eso, ¿no? Y es fundamental. Te puedo decir que la atención diaria con víctimas de alto impacto, conocer casos paradigmáticos, mediáticos, el vivir día a día toda la problemática que está involucrada en la defensa de los derechos humanos, del activismo en general y particularmente de los casos, porque somos operadores del derecho desde la vía no jurisdiccional y tenemos también que pues analizar, investigar y decidir el derecho. Entonces, todo eso te va afectando y si no tienes una adecuada sanidad mental, que era a lo que yo me refería también hace un momento con el autocuidado, ¿no? Gran parte de ese autocuidado es esa salud mental.
te puede tener un alto costo. Una, en sueño, ¿no? Tener insomnio, no poder alcanzar un sueño profundo, no dormir bien. Eso te puede hacer que al día siguiente estés cansado. Eso puede hacer que no te concentres bien en tus actividades. Eso te puede generar algún tipo de desajuste, en dado caso emocional. Entonces es muy importante cuidarlo, ¿no? Y yo desde hace muchos años sí lo cuido. Trato incluso también de tener atención para evitar el síndrome de quemado, el burnout, para efecto de que siempre tenga las competencias necesarias para atender a los usuarios o a los peticionarios de la manera en que se lo merecen, ¿no? Y parte de poder lograr eso es teniendo un buen autocuidado y salud mental. La gente normalmente que sufre algún tipo de violencia o familiares que son víctimas de diferentes tipos de circunstancias, propiamente en el país, que es algo que no hemos podido reducir como sociedad, más allá del gobierno, como sociedad, no hemos podido tener un tanto de empatía y de cuidado y prevención. Sí. ¿Cómo logras tratar con este sector tan vulnerable? Sí. ¿Cómo es que también logras estabilizarte, ¿no? Porque la gente llega con rostros desfigurados, de preocupación. ¿Cómo logras mantener esta, no sé, tranquilidad, pero sí calma en estos momentos tal vez de agobio para muchos? Sí, bueno, recibimos una constante capacitación en el organismo en donde laboro para tratar de mantener esa objetividad, esa imparcialidad y ser lo más sensibles en el trato directo con las víctimas. Eso por un lado. Por el otro, derivado de esas capacitaciones, pues te enseñan incluso no nada más a tratar con víctimas y víctimas de alto impacto, como lo acabas de referir, ¿no? Pueden ser de violencia, casos de violación, que hayan sufrido algún acoso sexual, puede ser acoso laboral, puede ser víctimas indirectas de algún feminicidio, algún homicidio, de una desaparición forzada de personas, ¿no? Que afecta a todo el entorno, a toda la familia, es pluriofensiva. Y multifactorial. Entonces, debes de tener esa calma y esa objetividad a la hora de dar una atención. Y en ocasiones, las propias víctimas, ya sea directas o indirectas, según el caso, tienes que transmitirles también esa tranquilidad y puedes ocupar algunas técnicas, ¿no? Está como el abrazo de mariposa, ¿no? En la clavícula, en donde les dices que empiecen a tener un determinado ritmo y demás para que logren calmarse y puedan explicar la situación que acaba de acontecer. Y así hay una gran cantidad de técnicas que se pueden ocupar en las labores diarias y que ayudan a tener esa tranquilidad y esa objetividad. Antes de empezar, platicábamos y me mencionabas que la llegada de tu madre a México es a través de un suceso histórico muy importante a nivel mundial. Platícanos cómo fue esto y cómo logra impactar, tal vez algo tan lejano que podamos ver, cómo logra impactar hoy en día en tu vida. Sí, es algo que suelo platicar porque, pues obviamente mi madre es italiana y pues yo crecí escuchando las historias de mis nonos, o mi nona y mi nono, mis abuelos, y mis abuelos pues fueron migrantes que llegaron a México. Mis abuelos italianos, pues después de la Segunda Guerra Mundial, Italia quedó totalmente devastada, ¿no? Y yo recuerdo muy bien mi abuela cómo nos platicaba cuando sonaban las alarmas, ¿no? Y venían los aviones y el bombardeo, e incluso mis abuelos que vivían en Chiavari, en Génova, en Italia, la casa donde ellos vivían, cerca cayó una bomba, ¿no? Y la casa quedó inclinada, chueca. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la situación económica, social y demás era muy complicado en Italia. Pasaban hambre también. Entonces, mi nono, que ya en ese entonces era ingeniero y tenía unos posgrados o maestría en ingeniería mecánica, junto con otros italianos, lo invitaron a participar para hacer una empresa en Veracruz, México, que es Tubos de Aceros de México, TAMSA. Entonces, con un grupo de italianos llegaron a Veracruz, fueron unos socios fundadores de esta empresa y al poco tiempo se trajo a sus hijas, a mi mamá y a mi tía, Gabriela y Enrica Molinari. Y bueno, desde entonces se establecieron en Veracruz y posteriormente mi madre conoció a mi padre y obviamente ya yo nací mexicano por nacimiento.
Y bueno, sin embargo, crecí en una familia, obviamente, de migrantes, en este caso italianos, que México abrió las puertas y que nos ha dado la oportunidad incluso de recontribuir a esta sociedad, ¿no? Entonces, por supuesto, toda mi familia siempre ha estado muy agradecida y yo, que puedo más que presumir eso y tratar de contribuir a la sociedad que me ha visto nacer, crecer y pues convertirme en lo que soy hoy en día. Yo en Veracruz nací, viví, estudié desde primero de primaria hasta mi doctorado en Derecho y bueno, después por razones tuve que salir a Jalapa a trabajar, ¿no? Durante más de 15 años, posteriormente a la Ciudad de México y de ahí ahora tengo la oportunidad hace 4 años de regresar a Veracruz Puerto, trabajando obviamente mi tema de derechos humanos y bueno, pues para mí es un honor regresar con esta preparación y tener un efecto de irradiación en la sociedad veracruzana. Hoy en día a nivel mundial vivimos un tema también histórico, derivado de consecuencias a través de decisiones que hoy toma el presidente Donald Trump. Hablando del tema de migración, es muy importante mencionarlo porque desde que inició su mandato pudimos ver imágenes que nos estremecieron a muchos mexicanos y latinoamericanos, ¿no? Al ver familias o personas que regresaban y dejaban todo allá, pero no por voluntad propia, sino por un tema de coerción del Estado para sacar a la gente de Estados Unidos. ¿Qué punto de vista tienes a partir de este tema tan importante, que es el despojo tal vez de vidas, de sueños, de mucha lucha y muchos años fuera de su país y regresarlos? Es un tema complejo. El tema de la migración es multifactorial y entendiéndolo así, aunado a que se ha llevado al campo de lo político, jurídico, social, incluso se ha radicalizado, se ha polarizado el tema, al tal grado que el discurso público se ha vuelto o estás de este lado radical o de ¿no? Y me parece que ese es el error, ¿no? Porque es un tema tan complejo que se requiere del apoyo de todos los sectores, se requiere el apoyo interpaíses también para tratar de solucionarlo y por regiones entender el contexto de la migración, porque como bien lo dices, muchas veces es por un desplazamiento forzado que hay desde sus países de origen, ¿no? Como sucede en el caso de nuestra región con los países centroamericanos, e incluso también los propios mexicanos, y hay una ruta del migrante de tránsito que quiere llegar al sueño americano, ¿no? Y que ahorita con el presidente Donald Trump pues se ve mermado, ¿no? O lo que busca es, dentro de su discurso político, influir en su base política, ¿no? Contra los migrantes. Y me parece que esa, pues no, obviamente no va a ser la solución. Es tan complejo el fenómeno migratorio que construir un muro o tener ese tipo de políticas públicas muy restrictivas y limitantes para que puedas pasar al lado de los Estados Unidos, pues lo único que va a llevar es a buscar otras alternativas, ¿no? A que haya una gran violación de derechos humanos por todo el efecto que esto genera, en lugar de hacer las cosas bien, ¿no? Y tener un fenómeno migratorio ordenado, ¿no? Sin un discurso de odio, obviamente, y con apoyo pues, de su país vecino y de los demás países también que están en este flujo migratorio. Hay otro tema que me parece muy importante que lo podamos abordar en esta charla, porque el tema de derechos humanos, especialmente en El Salvador, con Nayib Bukele, pienso que lo que tú dices, hay dos polos, en el de que estoy de acuerdo que las personas que dañaron, lastimaron, hicieron algún mal a alguna persona y que afectó a toda una nación estén dentro de una cárcel, pero a su vez está otro tipo de implicaciones en los cuales dicen, pero es que está violando derechos humanos de las personas. En este punto tan complejo, porque es un tema muy complejo, ¿qué postura tendrías a partir de esta complejidad de temas, dejando a un lado el tema político, el tema dichamente de derechos humanos? Es buena también esa complejidad que hay en El Salvador. A mí me parece que no hay que disasociar esos conceptos, es decir, muchas personas apuestan o al sistema de justicia penal duro, rígido, ¿no? O
el de derechos humanos garantista, proteccionista y demás. Me parece que no hay que separarlos, es decir, pueden ir de manera conjunta. Se puede entender los derechos humanos en un derecho penal bien llevado a cabo. De tal manera que me parece que en El Salvador lo que sí podría hacer es esa política, por supuesto, quien haya cometido un delito hay que llevarlo a los centros de reclusión y debe de cumplir la condena correspondiente. En eso los derechos humanos no están peleados. Pero hay una falsa percepción en la sociedad que han creado determinadas personas, que es que si interviene derechos humanos, a quien se defiende es al delincuente. Y no es así. Simple y sencillamente hay que respetar tanto a la víctima como al presunto responsable las garantías procesales correspondientes y los derechos humanos, y se tiene que llevar en un proceso que lleve a la justicia. Me parece que ambos pueden estar bien relacionados. Por ejemplo, en este caso de El Salvador hay que tener también cuidado con la presunción de inocencia, ¿no? No nada más porque el Estado a través de sus fuerzas policiales señale que eres una persona que cometió un delito, pues seas privado de la libertad y en condiciones pésimas de internamiento, ¿no? Aquí lo importante es que se lleve un juicio, ¿no? Y que el Estado, si tiene los elementos y las pruebas necesarias, pues lo haga valer ante los tribunales imparciales, independientes y previamente establecidos, ¿no? Con las normas procesales del derecho positivo y vigente que hay en El Salvador. Y eso en países también de Occidente, del norte también de América, etcétera, pues que tienen un estándar del Estado de Derecho más alto, pues se lleva a cabo. La problemática sería si en El Salvador se lleva también así, ¿no? Si hay un Estado de Derecho fuerte que respeta todas las reglas procesales, de tal manera que si hay una persona inocente, que podría ser el caso, ¿no? Que fue señalada como responsable de algún delito y no lo es, pues tenga las garantías mínimas y necesarias para poder demostrar su inocencia y que se dé con los verdaderos responsables. Dando un giro a esta charla, normalmente a las personas suelen señalarlas de soñadoras, atrevidas, incluso que rompen con paradigmas en sociedades. Y creo que esas personas siempre tienen algún tipo de retos y obstáculos. En tu caso, ¿cuál ha sido aquel reto u obstáculo que te haya permitido decir, esto me dio pie a ser quien soy? Bien, pues han sido varios. Yo te puedo decir que a lo largo o corto, depende cómo lo vea alguien, ¿no? Del trayecto de mi vida y de la vida profesional también que he llevado, pues han sido varios. Uno, obviamente, determinados cargos, ¿no? Cuando estuve en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, fue también un parteaguas en mi vida, ¿no? De cómo puedes ayudar mucho a la gente y a un sector en específico, pero también con el debido autocuidado, ¿no? Para tener la suficiente fortaleza para emprender diferentes acciones, ¿no? Y esto también me ha llevado a luego ver otros temas también igual de importantes que pues han sido también bastante, pues que han impulsado, ¿no? Mi carrera profesional y por lo tanto mi vida personal. Y por último, cuando yo era chiquito, pienso que es la mejor etapa en la que he podido estar porque no existe estrés, solamente existe diversión y un sinfín de oportunidades en tu mente por construir. Si tuvieras la oportunidad de hablar con aquel niño chiquito y estén sentados, ¿qué mensaje o qué palabra le darías a aquel soñador, pequeño, gran, gigante? Bueno, yo le hablaría al Heiser pequeño. Pues sí, obviamente tendría varias sugerencias u orientaciones que darle, ¿no? A nunca desistir de los sueños por más lejanos o imposibles que parecieran. Por ejemplo, hay dos cosas a mí en la vida que yo creo que toda persona tiene, ¿no? Que en algún momento podría haber dicho, bueno, si yo no me hubiera dedicado a esto, ¿qué hubiera sido, no? O ¿por qué tomaste ese camino, no? Y hay dos cosas.
en su momento, no lo digo yo, lo decían varios entrenadores y amigos, era bueno jugando fútbol, ¿no? Y cuando decidí estudiar Derecho, en ese entonces pues no había la facilidad de escuelas especializadas que pudieras estudiar y a la vez jugar fútbol, ¿no? Los horarios eran complicados, los entrenadores te decían o estudias o juegas, ¿no? Pero no puedes las dos cosas. Entonces yo decidí en ese momento de mi vida dejar el fútbol, ahora sí como dirían, colgar los tacos, ¿no? Y dedicarme a estudiar Derecho. Pero pues me queda esa espinita de que hubiera sido del Heiser pequeño que hubiera continuado con su pues, carrera de fútbol. Ese por un lado. Y por el otro, ya estudiando Derecho, a mí me gustó mucho el derecho internacional. Hasta la fecha se relaciona mucho con los derechos humanos por el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, una de mis ideas también era ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Sin embargo, es también complicado por el dominio no nada más del idioma inglés, ¿no? Sino necesitabas otro segundo idioma, como podría ser el francés o algún otro. Irte también de preferencia a estudiar relaciones internacionales fuera del país y posteriormente llevar una vida de política exterior, ¿no? Que te va a llevar a vivir en determinados tiempo o años en diferentes partes del mundo, ¿no? En consulados, embajadas o agregadurías culturales de México en el mundo. Y también pues me llamaba mucho la atención, pero no decidí irme por esa vía, ¿no? Decidí irme por los derechos humanos. Pero digamos, yo tuve ese panorama muy claro y tomé una elección, pero pues no deja de ser alguna de las ideas o sueños que también tuve. Yo lo que le puedo decir a las personas es, tengan muy claro qué es lo que quieren, porque todo se puede lograr. Nada más hay que fijarse objetivos, tener mucha persistencia, constancia y ir poniendo fechas para lograr los objetivos. Maestro Heiser, qué gusto poder platicar contigo, conocerte. Gracias. Y conocer igual nuevas perspectivas que tal vez no teníamos antes, porque este tipo de espacios nos permiten conocer a través de otras personas y seguir aprendiendo. Y hoy aprendimos muchísimo a través de ti. Gracias, el placer es mío, Uciel, y gracias por esta apertura, este espacio. Para mí siempre será un honor estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.